Bueno chicos, fue un problema empezar a grabar la clase porque acabo de descubrir, luego de mucho tiempo en usar Google Meet, que ya no se pueden grabar las clases de forma gratis, sino hay que tener una licencia de educador y al parecer el correo institucional no lo tiene activado. O el mío en realidad no lo tengo activado. Y para no perder más tiempo con grabar la clase, acabo de instalar una extensión que espero funcione bien y les voy a juntar el link luego del video. Bueno, comencemos con la clase de repaso. Que tenemos que empezar a recordar es la entrada de datos a Python. ¿Cómo era la entrada de datos a Python? Para ingresar datos por el teclado, teníamos que primero crear una variable, ya que no podemos usar algo sin antes crearlo. Y para esto usábamos la función input. Y con esta instrucción ya teníamos creada una variable llamada variable y con esta función input ingresábamos un dato a la variable. Inmediatamente luego de esto, es importante recordar qué son las variables. Las variables podían ser de dos tipos, tipo numérica y de tipo cadena o string. Vamos a ver primero la de tipo cadena o string. Este tipo de variables almacenaban palabras, frases o oraciones o incluso caracteres. Por ejemplo, yo declaro una variable llamada texto y a esta variable le asigno un texto. Y luego lo muestro por pantalla y para mostrarla ocupo la función print. Lo interesante de las variables de tipo string o tipo cadena es que nos servirán para mostrar cualquier carácter. Consideremos que un número igual es considerado un carácter. También se puede trabajar como un carácter. Ahí hay varios ejemplos. Por otro lado, tenemos que recordar también que podemos guardar fechas también. Eso también es interesante. Podemos probar guardando fechas. Por ejemplo, ¿y para qué nos va a servir esto más adelante? Que este tipo de variables del tipo cadena o string lo vamos a utilizar mucho para poder validar luego. Vimos un par de ejemplos antes de irnos a paro, pero quizás nadie se acuerda. Pero lo vamos a repasar también en la clase de hoy. Continuando con el tipo de variables, seguimos con las variables del tipo numéricas. Nosotros alcanzamos a ver dos tipos de variables numéricas, ¿cierto? Primero las del tipo entero, que ¿cuáles eran las del tipo entero? Las, como dice su nombre, las que no tenían una parte decimal. Y infinito. ¿Cómo se ingresaban este tipo de variables? Se ingresaban de la siguiente manera. Debíamos anteponer a la función input la palabra in para decirle a Python que la variable o el dato que yo voy a almacenar es de tipo entero. Yo me llevo esto a mi compilador online.
Si le agrego un 3, me va a mostrar un 3. Pero ¿qué pasa si yo le agrego un decimal? Me tira un error. Me dice que este no es un número entero, sino que tiene un punto flotante. Por otro lado, teníamos las variables del tipo flotantes, o las bien conocidas decimales, o con partes decimales. ¿Cuáles eran estas variables? Estas variables son todas las variables numéricas con decimales incluidos. Creo que está de más explicarlo un poco demasiado. Entonces declaramos un número flotante, una variable, y para decirle a Python que era un número flotante, anteponíamos a la función input la palabra float. Y tomamos esto y lo llevamos a nuestro compilador online. Pero nos faltó el print para mostrarlo. Nos va a mostrar el número con su decimal. Pero ¿qué pasa si yo agrego un número sin un número decimal? Me agrega automáticamente la parte decimal, que va a ser un 0. A diferencia de los números enteros, cuando yo ingreso un número entero dentro de un float, este automáticamente le va a agregar la parte decimal. ¿Qué más? Es importante también recordar los operadores de comparación lógicos. ¿Cuáles eran estos? Teníamos a AND, que es conocido como y genera una disyunción, donde al comparar ambas condiciones deberán ser verdaderas o toda la verificación será falsa. Por otro lado, teníamos OR, que se traduce literalmente a un O y se refiere a la conjunción. A diferencia del AND, basta con que una condición sea verdadera y toda la verificación será verdadera. Esta materia era lo que vimos al principio de las clases, donde trabajamos un poco con la tabla de la verdad. Deben haber algún ejemplo ahí en sus cuadernos para que repasen un poco la idea, pero yo creo que ya deben ir empezando a recordar. Por otro lado, teníamos los operadores numéricos, donde tenemos los clásicos: mayor, menor, mayor igual, menor igual que, y por supuesto, igual. Para comparar variables del tipo cadena o igualarlas, para verificar si son iguales, por ejemplo, en un if,
Digamos que queremos verificar si cadena 1, una variable cadena 1 imaginaria, es igual a cadena 2. Debemos colocar un doble igual. Pequeño recordatorio. Ahora, recordemos los operadores aritméticos. Estos operadores nos van a servir para formular, generar operaciones matemáticas, fórmulas matemáticas dentro de nuestro algoritmo, programas o lo que queramos hacer en Python. Esto es claramente una suma, una resta, la multiplicación, la potencia, la división clásica, ya que incluye la parte decimal, el resto o módulo, que si se recuerdan, nos entregaba como resultado la cantidad de veces que puedes dividir A en B. Por ejemplo, si yo dividiese 10 dividido en 3, el módulo me va a entregar, mejor veámoslo con un ejemplo en Python. Nos va a entregar el resto que queda de la división al hacer una revisión clásica. Me acuerdo que este ejemplo lo hice en la pizarra y era que si nosotros hacemos la división clásica en papel, que si no me equivoco se escribía algo así, es difícil representarlo aquí en la pantalla. Lo primero que vamos a bajar es cuántas veces nos cabe el 10 en el 3, nos cae 3 veces y nos sobra 1, ¿verdad? Ese 1, este 1 va a ser lo que nos va a entregar esta operación. A diferencia de la división común, que nos entregaría un 3,33333. Así que voy a cambiar la explicación de acá y le voy a poner lo que sobra de la división clásica, para que recuerden con el ejemplo. Y por último, la división de parte entera. Nos entrega solo la parte entera del resultado. ¿Qué es esto? Solamente nos va a entregar el 3. Déjenme un segundo. Ya. Por otra parte, la siguiente materia que tenemos que recordar son las estructuras de control. En esta sección comenzamos viendo el condicional if. Este condicional evaluaremos una condición y si esta condición se cumple,
se ejecutará un bloque de código. Y si no, se ejecutará otro bloque de código. Eran dos caminos posibles. ¿Cómo se declara un if? Primero que todo, teníamos que necesitar verificar una condición. Para esto, podemos utilizar una variable. Por ejemplo, verificaremos la variable nota, donde le acabamos de asignar un valor de 3,9. Digamos que esta nota es la nota final del curso de programación. Entonces, si nota es menor a 3,995, tenemos que imprimir que el alumno no está aprobando. Si esta condición se cumple, este va a ser el bloque de código que se va a ejecutar. Y inmediatamente, si no, este será el bloque de código que se va a ejecutar. Y digamos que si esto se cumple y por lo tanto la nota es mayor a 3,995, está aprobado el alumno. Tenemos esto a nuestro compilador. Como la nota, el valor de la nota que le asignamos es menor a 3,95, obviamente el alumno no está aprobando. Pero si le pongo un 3,96, está aprobando el alumno el ramo. ¿Qué pasa si yo le pusiera un 3,95? Como nota no es menor a 3,95, no va a entrar al primer if. Así que se asume que el alumno está aprobando. Si yo quisiera que también tomara este valor, lo pondría aquí. Le pondría un menor o igual. Pero para el caso, no estaría correcto, ya que si un alumno tiene un 3,95, sí está aprobando. Deben tener cuidado con los menores igual. Lo siguiente que vimos es la siguiente sentencia de control, que es el elif. ¿Para qué nos va a servir el elif? Dame un segundo para tomar agua. Ya. El elif nos va a servir para verificar más de una condición. Las cuales se van a verificar de forma inmediatamente luego de que se verifique la primera. Podemos tener tantos elif como queramos. Pero solamente tendremos un if al principio, ya que la sintaxis del elif es así. Por ejemplo, vamos a utilizar de nuevo la variable nota.
Falta una condición más. Y el else, que es opcional, si nada de lo anterior se cumple. Llevamos esto a nuestro ejemplo. Borré la variable nota, lo voy a ingresar. Ingreso. Entonces veamos si queremos que nos muestre que aprobamos. Aprobaste, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si queremos tener el derecho a rendir examen? Y finalmente, si no tenemos derecho a hacer nada, vamos pía. Difícil es que nos salga este bloque de else, ya que según las verificaciones no hay forma de, a no ser que nosotros ingresemos un carácter, nos mandaría aquí al else, pero nos tiraría un error de que no es del tipo, nosotros declaramos que no es del tipo carácter, así que automáticamente Python nos va a decir no puedes ingresar eso y este bloque de else no se ejecutaría. Por eso, si se dan cuenta, else es opcional. En este caso, no se cumple ni se utiliza. Continuando con el repaso, podemos verificar con estas estructuras de control no solo variables numéricas, sino también, como les comenté anteriormente, verificar cadenas o textos. Por ejemplo, vuelvo a declarar mi variable nombre. Y voy a verificar si el nombre que ingresen a mi variable es correcto. ¿Y cuál va a ser el nombre correcto? En este caso, de modo de ejemplo, el mío. Quiero mostrar por pantalla que este nombre o el nombre que ingresaron no es correcto. Ingreso una distinción con el no igual. Recuerdo, faltó aquí agregar este operador lógico de no igualdad. Fue un error, se me pasó. ¿Esto qué será? Un no es igual a. Este a puede ser cualquier cosa. Entonces, si yo llevo esto a mi compilador,
pasa si yo agrego un nombre como este? Me dirá que el nombre es incorrecto, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le pongo una mayúscula al final? Disculpen, olvidé que no era un ciclo. Era que es incorrecto. Debemos recordar que hay que tener cuidado con la diferenciación entre mayúsculas y minúsculas, ya que para Python una mayúscula y una minúscula son diferentes. Y me dirá solamente que es correcto en caso de que yo realmente escriba, respetando las minúsculas y las mayúsculas, el nombre de la verificación, la cadena correcta de verificación y la condición también correcta. La siguiente materia que vimos fueron ciclos o bucles. Estos ciclos o bucles también son sentencias de control que nos permitirán repetir un bloque de código tantas veces como nosotros programemos que se repita. Podemos condicionar estas repeticiones por dos sentencias de control. La primera que vimos es while y es la que ahora vamos a repasar. Pero para poder controlar estos ciclos o bucles, tenemos que conocer el concepto de contadores y acumuladores, que en el caso de los contadores, como dice su nombre, estas variables se dedicarán a contar. Clásicamente nosotros lo declaramos con el nombre contador. Debemos sí o sí inicializar las variables, declarar estas variables antes de utilizarlas, en especial en ciclos while. Y por otro lado tenemos los acumuladores, que como dice su nombre, acumulan. Este tipo de variables lo utilizamos siempre para almacenar cantidades, por ejemplo, sumas, restas, alguna fórmula que tuviera que iterarse. Por eso utilizamos el ejemplo de una sumatoria. O en caso de la primera prueba, la colecta para Pandora de Peruno Suda. Por eso clásicamente lo declaramos como un 0. Los contadores y los acumuladores incrementan o decrementan. ¿Qué significa esto? Que pueden aumentar su valor o pueden disminuir su valor. Los contadores pueden tener incremento de 1 en 1, de 2 en 2, etc. ¿Cómo se hace esto? Con el clásico contador igual a contador más 1, que sería un incremento en 1, o el contador más igual a 1, incremento en 1 es lo mismo. Pero ¿qué pasa si quiero hacer que el contador tenga un incremento en 2? Así. Lo mismo para si quiero que el incremento sea la versión acotada, que sería así. Si quisiera que en vez de sumarle 1, se le reste 1, yo cambio, obviamente, el símbolo. Y en vez de sumarle 1, le restaría 1. De la misma forma se trabajan los acumuladores. En caso de que yo quiera sumarle a mi acumulador por ejemplo, en cada iteración 1000 pesos, o puede ser también otra variable de alguna venta, que puede ser el valor de alguna venta, y esa variable se llama precio o venta o valor venta, se lo agrego así. En caso de que quisiera quitarle o restarle un valor, también solamente debo cambiarle el signo por uno negativo. Ahora que ya tenemos claro el concepto de acumuladores y de contadores, recordemos el bloque y el ciclo while. Este será un bloque de código, un bloque de instrucciones de código,
se repetirá hasta que se cumpla una condición. Es importante tener claro que nosotros o ustedes determinamos cómo se maneja esta condición. O sea, hasta dónde queremos que se repita y por qué queremos que se repita. Esta es una declaración clásica de un ciclo while. Donde haremos una repetición de 5 veces algo. Es importante que siempre dentro del while manejemos nuestro contador para que este vaya incrementando y nuestro ciclo sea finito, si no será infinito y esto es un error garrafal. Y lo llevamos a nuestro compilador. Y tenemos la repetición de 5 veces de nuestro ciclo while. ¿Qué pasa si yo le hago un incremento en vez de 1, 2? Esto se va a repetir menos veces. Ya que con cada iteración el contador va a aumentar 2, así que esto se va a poder verificar solamente 3 veces. La primera que va a valer 0, la segunda que va a valer 2 y la tercera que va a valer 4. Y luego, con la siguiente iteración, ya no se va a volver a verificar, ya que el contador va a tener un valor superior a 5 o igual a 5. Así que ya no va a volver a entrar dentro de este ciclo while. Es interesante while no solo para repetir cosas que puedan acumular dinero o recibir información, como por ejemplo las encuestas, sino también para validar. Esto lo vimos ejemplos en clase, pero lo vamos a recordar igual. Nos será útil para verificar que la entrada de datos de los usuarios sean correctas. Entre comillas, que sean lo que nosotros queremos, pero por obligación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a obligar al usuario a ingresar sí o sí el dato que necesitamos. Por ejemplo, si vamos a validar números, declaramos una variable dato del tipo int, tipo entero, y le decimos ingrese número mayor 0. Declaramos el ciclo while, dato menor a 0, que nos verificará y se repetirá siempre que el dato sea menor a 0. En caso de que esto suceda, número menor a 0, ingrese. Y volvemos a solicitar nuestro dato. Si se dan cuenta que va a pasar aquí, esto se va a repetir tantas veces como el usuario no ingrese un número menor a 0. Le puse un punto. No importa la longitud del dato, va a ser incorrecto. Pero si yo le pongo un 1,
termina. ¿Cómo puedo verificar si terminó? Fuera del while. Si terminó nuestra verificación fuera del while, pongo un dato correcto. Logró terminar el ciclo while, así que va a mostrar que nuestro dato fue correcto, ya que salió de la verificación infinita si es que el usuario no nos ingresaba un número menor a 0. Esta verificación también la podemos aplicar no solo para datos numéricos, sino también para palabras o cadena de texto. Para validar palabras, texto, nombres, letras, caracteres, etc. Vamos a validar una variable que va a almacenar un nombre. Pero vamos a decir que sí o sí nos ingrese el nombre Isa en mayúsculas. Hacemos nuestro while y le decimos que mientras la variable nombre no sea igual, doble comillas muy importante, a Isa, nos diga que el nombre es incorrecto y que reingrese el dato. Aquí volvemos a pedir la variable. Entonces yo agrego un Isa chiquito. Ahí sí. Claramente me dice que el nombre es incorrecto, así que me pide reingresar. Si agrego yo ingreso el correcto, se termina el bucle. ¿Cómo lo verifico? También con un print. Incorrecto, incorrecto también. Incorrecto, pero correcto finalmente. Así es como podemos validar cadena de caracteres también. Esta fue la materia que vimos hasta ahora en el semestre. Un repaso general y acotado, pero muy conciso y funcional. Tienen ejemplos de todas las funciones que hemos utilizado hasta ahora, de todas las herramientas que hemos utilizado también hasta ahora y de todas las operaciones. Voy a generar un PDF de esto y lo voy a subir a Moodle luego de terminar. Y de verificar también que la grabación haya quedado correcta, porque esta herramienta nueva la estoy aprendiendo a usar. Fue improvisada. Así que ahora voy a cambiar a la nueva materia que vamos a ver en estos últimos 20 minutos que nos queda de clase asincrónica, que va a ser el nuevo ciclo que vamos a empezar a aprender, que es el ciclo for. Para esto les voy a mostrar la presentación. De la clase número 6, si no me equivoco.